Buenas tardes, chicos. Espero que se pueda escuchar un poco bien, ya que por acá está lloviendo mucho, está lloviendo a cántaros, entonces espero que pues, no se nos vaya la señal. De todos modos, si hay algún problema, me lo pueden comunicar, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos quedado el día de ayer. Ayer nos habíamos quedado justamente en este diagrama donde estábamos viendo la parte del componente de las planificaciones familiares. Anteriormente ya no pudimos retomar este tema, ya que por problemas técnicos de la plataforma, pues obviamente ya no pudimos tener el tiempo exacto. Pero voy a tratar de abordarlo lo más rápido para empezar a tratar con nuestros primeros temas de nuestra planificación. Bueno, en esta parte donde estábamos viendo nuestro papel como enfermeras dentro de lo que es el componente de planificación familiar, ayer de hecho estábamos platicando y uno de sus compañeros nos había hecho mención de un caso muy particular, donde habíamos visto donde no se reflejaba realmente cómo se llevaba a cabo una planificación familiar y cómo la gente, a pesar de toda la innovación que existe hoy en día, pues muchas veces está muy desinformada. Además que, como comentábamos, también de la rápida evolución de toda la tecnología, de todos nuestros avances científicos, todo aquello pues dentro de nuestro campo de salud, pues es una área que representa tanto desafíos, muchos retos y muchas áreas que debemos de llevar. Ahora, nosotros como área de enfermería debemos de mantenernos actualizados en todo esto. Ayer, de hecho, lo estábamos platicando con ustedes de cómo esto se iba llevando a cabo. Ahora, esto requiere que, aparte de que sea una formación o que estemos actualizados, tengamos o llevemos a cabo algo que sea continuo. ¿Por qué? Porque esto nos da una capacidad de adaptación a todos los cambios, a todo lo que va a estar en constante evolución. Ahora, lo que estábamos viendo en la diapositiva del día de ayer era el desarrollo humano. Si nos damos cuenta, teníamos opciones de desarrollo humano y de desarrollo gerencial, donde nosotros veíamos en esta parte que pues esto se conllevaba o se corroboraba a partir de 7 datos o 7 subtemas que nos ayudaban a entender todo esto. Ahora, lo que nosotros veíamos como la salud sexual, en este caso, lo podíamos ver que se representaba tanto para hombres, tanto para adolescentes, y hay una sección muy importante, una sección que íbamos a tocar de la área reproductiva dentro de lo que es una población discapacitada. Si bien las áreas discapacitadas todos entendemos que es una área o es una sección donde muchas veces las personas tienen muchas dificultades para poder concebir. Hoy en día tenemos obviamente varias áreas o varios instrumentos que nos ayudan a que estas personas puedan seguir su área genética, por así decir, o lleven a cabo su proceso de reproducción. Ahora, en esta parte lo que nosotros vemos es que aquí es donde nosotros lo relacionamos con el área de la tecnología, en este caso la tecnología anticonceptiva, la salud sexual y reproductiva, y también dentro de comunidades indígenas, que de hecho estábamos comentando que muchas veces son las áreas que menos información contienen, y es aquí donde nosotros tenemos que entrar como papel de enfermería, y este era de hecho uno de nuestros principales desafíos, ya que a llevar a cabo una educación sexual, pues es uno de los componentes que mayormente debemos de tener, pero que también es fundamental saber llevarlos a cabo. Y además de que es necesario llegar a promover una colaboración en grupo, una colaboración interdisciplinaria con todos los personales, con médicos, psicólogos, etcétera. Entonces, por lo regular, nosotros desempeñamos uno de los papeles más importantes, porque hay muchos sistemas y muchas áreas que aún no brindan lo que es una educación sexual íntegra, una educación sexual basada en evidencia. Hoy en día, por lo regular, entre más temprano se les pueda dar información, mucho mejor. Ahora, ¿ustedes a qué edad creen que sea más común o qué edad consideran ustedes que a los niños se les debe de dar este tipo de educación básica en su sexualidad? ¿A qué edad más o menos estipulan ustedes que se puede dar esta información? Desde la adolescencia, ¿no? Como desde los 11, 12 años.
11 o 12 años, ok, muy bien, Guadalupe. ¿Alguien más? Adelante, Rosa. Como en segundo de, no, como al finalizar la primaria. Al finalizar la primaria. Ok, de hecho, si nos damos cuenta, lo que es finalización de la escolaridad primaria termina por lo regular o comúnmente a los 12 años. Hoy en día esta información se está dando incluso desde los 10 años. ¿Por qué? Porque obviamente la sexualidad es algo que ya no podamos tomar a la ligera. Por lo regular, hoy en día, pues como les comento, yo lo he visto y he hecho campañas a partir incluso de los 10 años. Muchos pequeños, aunque se considera que es un área que no debemos de tocar, pues sí es muy importante que empiecen a conocer su sexualidad y que empiecen también a conocer todo su cuerpo. Si bien sabemos, el decir del área de los genitales, el pene, los testículos, es muy difícil en caso de los niños o en caso de los papás porque consideran que se está violando o se está saltando una de sus etapas infantiles. Pues no, hoy en día de hecho tenemos que hablar de esto de una manera muy específica con todos los niños, incluso siendo muy pequeños, porque aprender a conocer todo su cuerpo, al igual también de las niñas, de las señoritas en este caso deben de saber conocer su cuerpo, el área de los genitales, el monte de Venus, vello púbico, o sea, tenemos que darles toda la información. Nancy nos comenta a partir de los 10 años y Raúl en sexto de primaria para tener la noción de su sexualidad entrando a la secundaria. Ok, de hecho, una vez que ya ellos pasan de lo que es el nivel primaria a secundaria, pues es muy importante que tengan este conocimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí empieza la etapa de la adolescencia, es donde todas las hormonas empiezan a reproducirse de una mejor manera, empiezan a haber cambios más físicos de los que querramos admitir dentro de los niños, dentro de las niñas, y obviamente de hecho desde lo que son 11, 12 años, se empieza a presentar lo que es la fase de la menstruación en las señoritas, en las mujeres, y ese es un proceso muy importante, un proceso del cual las niñas se deben de estar cuidando. De hecho, hay muchos pequeñas que conocen este tipo de datos y es muy importante que los lleguen a conocer y que lleguen a saber qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo. Ahora, el proceso de la menstruación por lo regular no siempre se presenta entre los 12 años, se puede presentar entre 12 a 15 años o incluso en edades más antes. Hay niñas de 9, 10 años que ya están presentando esta fase de la menstruación. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a desarrollar de manera distinta. Recordemos que al paso del tiempo, pues las evoluciones en nuestro cuerpo van cambiando constantemente. No se presentan todos los casos, pero obviamente va a haber personas que sí van a presentar este tipo de cambios, o estas niñas van a presentar este tipo de cambios. Y aquí es donde nosotros debemos entrar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que llevar a cabo una promoción de la sexualidad que sea más saludable y que obviamente llevemos a cabo la prevención de enfermedades. Ahora, en esta parte tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia necesaria para poder abordar todo este tipo de temas de manera clara, de manera comprensible para todos aquellos adolescentes, aquellos niños. ¿A través de qué? A través de lo que es nuestra formación a una comunidad o a una sociedad. Y obviamente llevar a cabo una responsabilidad en cuanto a la información que nosotros les estemos brindando. Una de las formas en que nosotros promovemos la educación sexual es a través de los famosos talleres o las famosas charlas comunitarias, que mayormente son vistas dentro de lo que son los centros de salud. Estos eventos, por así decir, los brindamos a las personas que tengan la oportunidad de asistir. ¿Para qué? Para que puedan aprender sobre temas como la anticoncepción, sobre las infecciones de transmisión sexual, el consentimiento sexual. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a usar un lenguaje muy claro y un lenguaje muy accesible. Y obviamente brindar información que esté basada en evidencia. ¿Por qué?
porque aquí nos va a ayudar a desmitificar conceptos erróneos o a desmentirlos para que me entiendan, ¿vale? Esto pues nos ayuda a que las personas pues conozcan distintas maneras en que pueden llevar a cabo este proceso y obviamente alejen todas aquellas creencias que se tienen y así promover pues obviamente sus demás decisiones que vayan a seguir a futuro. Ahora, también ofrecemos, o por parte de los que son centros de salud o de los que somos del área de la hospitalaria, ofrecemos también servicios de orientación individualizada a las personas que lo soliciten. Es aquí donde nosotros tenemos que llevar a cabo la fase de la no discriminación, sean pequeñas de 15 años, sean jóvenes de 20, 25 años, 30 años, menos o más, pues aquí es donde nosotros podemos o nos permitimos abordar sus inquietudes, que ellos puedan recibir consejos sobre temas relacionados con todo esto de la sexualidad, sobre lo que es la reproducción. Entonces, uno de los puntos clave que nosotros tenemos que tomar aquí es la escucha activa. La escucha activa nos ayuda a que nuestros pacientes puedan presentarnos todos sus tipos de inquietudes y asimismo nosotros brindarles apoyo emocional y responder a sus preguntas de manera abierta, de una manera que nosotros generemos esta confianza. Ahora, otro enfoque que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta es la colaboración entre nosotros como profesionales y en distintas organizaciones comunitarias. Si bien muchas veces tenemos que trabajar en equipos, más que nada cuando se tratan este tipo de charlas, esto nos ayuda para desarrollar programas educativos, para desarrollar campañas de concienciación dentro de lo que son las personas. Y esto va a incluir el uso de todo tipo de material educativo, como folletos, como carteles, todo esto que se coloca dentro de lo que son centros de salud, escuelas, hospitales o cualquier otra área pública, pues aquí garantizamos que la información llegue a un público más amplio o a más personas y que la educación pues sea más accesible para todos. De hecho, algo que comúnmente se está haciendo hoy en día, pues es el uso de medios digitales, ya que en esta parte pues nosotros tenemos que abordar este tipo de conceptos. Entonces, como tal, nuestro papel va a ser una de las áreas más importantes. ¿Para qué? Para llegar al último punto que tenemos dentro de su diagrama, que es promoción de la salud, vigilancia epidemiológica. Recordemos que la parte epidemiológica se ha dado mucho por el contagio de este tipo de enfermedades de transmisión sexual o de infecciones de transmisión sexual. Y esto nos ayuda a poder educar a las personas. Ahora, como tal, nuestro impacto que nosotros le damos o que nosotros le ofrecemos a las personas o a los centros o a todas aquellas áreas que acceden a nosotros es que tengamos un impacto más positivo. Y esto más que nada porque enfermería debe de ser un área de acceso equitativo a todos los servicios de salud sexual y de salud reproductiva. Si bien aquí nosotros como profesionales capacitados que somos, como profesionales comprometidos que somos, aquí debemos de llevar a cabo el cuidado de las personas en todas las etapas de su vida, incluyendo la atención en la salud sexual y en la salud reproductiva. Además de que a través de esto, pues nuestras conversaciones llegan a ser un poco más abiertas y nuestro asesoramiento ayuda a las personas a que tomen decisiones más informadas sobre su sexualidad y sobre su próxima o su posible planificación familiar. Entonces aquí, si nos damos cuenta, nuestro papel es de vital importancia, ya que aquí pues obviamente llevamos a cabo o transmitimos todos nuestros conocimientos que hemos llevado a cabo durante nuestra formación como área de enfermería. Ahora, una vez que nosotros ya accedemos o ya tenemos en cuenta este tipo de áreas o este tipo de conceptos, ahora sí, pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte nos habla de la satisfacción de usuarios en base a lo que es la planificación familiar. De hecho, si nos damos cuenta, esta parte es muy importante.
como parte de la satisfacción de usuarios, pues prácticamente debemos de llevar a cabo o tenemos que entender que incluso para una persona que únicamente busca una consulta o un asesoramiento, cubra o cumpla con estos 4 puntos o estas 4 áreas. En primera, para que un usuario esté satisfecho, debemos de tener el acceso a los servicios que sea por área voluntaria o la voluntariedad que vemos reflejada ahí. Esto nos ayuda a que las personas puedan acceder a nosotros sin que sean juzgadas, sin que tengan algún tipo de pena o sin que en este caso se sientan agraviadas por su situación actual. ¿Para qué? Para que nosotros los podamos guiar y podamos darles la mejor información que tengamos. Del otro lado, del lado derecho, vemos bienestar colectivo. Si bien el bienestar colectivo pues nos ayuda a convencer y a tratar con distintas gentes o distintas personas, esto más que nada nos va a ayudar a entender, a recibir también ese apoyo, porque una vez que nosotros logramos transmitir esta información, este apoyo o esta información se empieza a armar como una cadenita, es decir, que nosotros lo transmitimos, otra persona llega a transmitirlo a un vecino, a un familiar y posteriormente se sigue haciendo una cadena. ¿Para qué? Para que así mismo puedan recibir todos o la mayor parte la mejor información que se hayan llevado. En la parte de abajo tenemos servicios de calidad y disponibilidad. Si bien esto es un punto muy importante, porque en esta parte nosotros entendemos que, bueno, nosotros podemos tener los servicios, pero que también haya disponibilidad de personal y disponibilidad también, pues de todas aquellas personas. ¿A todos les salen las diapositivas, chicos, o nada más esa su compañera Nancy? No, Miss, no hay imagen. No, No, maestra, el componente de la planificación familiar es la que veo. Ok. Bueno, No, yo no veo nada. Yo también, Miss, tengo esa. Ahora Ok, sí ya no se ve nada. Ok, ¿ya pueden verlas? Sí, Ya, Miss. los servicios de ya, Miss. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como le estaba comentando en la última sección o en la parte de abajo veíamos la disponibilidad, que a veces pues no es como que tal que no tengamos los servicios, sino la falta de personal de apoyo en este tipo de áreas. Si bien obviamente pues todos hemos tenido estas situaciones que llegan personas a querer acceder a los servicios, pero muchas veces no contamos con la disposición, no contamos con el tiempo o no contamos con el personal suficiente para cubrirlos. Entonces aquí es un punto muy importante que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta, ya que aquí pues obviamente podemos omitir o tenemos que omitir ciertas áreas para llevar a cabo el cumplimiento de esta formación. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí pues obviamente llevamos más que nada la satisfacción de los pacientes. Si bien lo hemos conocido, muchas veces cuando a los pacientes se les comenta, se les suspende una cita o prácticamente por cualquier cuestión de que no podamos atenderlos, si bien pues muchas veces se empiezan a alterar o empiezan a tener una atención menos significativa, pues aquí es donde pues se empieza este tipo de como de riñas entre los pacientes y entre nosotros. Entonces aquí siempre hay que tratar de tener disponibilidad o tener un personal a cargo. Esto es muy importante y de hecho esto pues más que nada a área estudiantil, si es que alguna vez han estado a cargo de estudiantes, a área estudiantil les sirve mucho para poder comunicarse con las personas. Esto nos sirve más o nos les va a servir un poquito más para que puedan saber comunicarse. Una vez o si en algún momento lo pasaron, cuando fueron estudiantes, en este caso, pues muchas veces teníamos este miedo de contactarnos o preguntar o incluso darles información pensando que era la errónea. Entonces, esto ayuda más que nada a tener confianza y esto pues sirve mucho para aquellas estudiantiles. Y por último, pues ahora sí llegamos a la última sección que es del bienestar individual. Una vez que ya tuvimos en cuenta estos puntos, ahora sí llevamos a cabo lo que es nuestro bienestar individual. Esto nos ayuda más que nada a conectar
con nuestro paciente y que nuestro paciente esté satisfecho, haya adquirido material importante o material de suma importancia para su problema, para su inquietud, y obviamente que haya podido llevar a cabo o que haya podido coincidir con otras personas que asimismo, pues obviamente no juzguen su situación o no estén, digamos que criticando el área donde está, ¿vale? Esto más que nada se lleva a cabo en la parte de satisfacción de usuarios o usuarios satisfechos, que es lo que siempre buscamos al momento de la atención de todos nuestros servicios. Ahora, otra parte que nos habíamos saltado el día de ayer eran los derechos sexuales. Si bien les había dicho que esta era una parte de una organización, que aquí pues prácticamente nos reflejaba 12 derechos sexuales. Aquí pues aquí teníamos los más básicos de derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, etcétera. Estos pues todos los conocemos o la mayor parte los conocemos. ¿Por qué? Porque aquí nos dan como que más un enfoque integral, un enfoque donde vemos su área de bienestar reproductivo, bienestar sexual, brindarles apoyo emocional, la defensa de sus derechos, esto más que nada para promover derechos sexuales, derechos reproductivos y asegurando que pues todos tengan el acceso a servicios de calidad. Pero les había comentado, esto es por parte de una organización, por otra parte o por parte del gobierno de México, dentro de nuestra área, nosotros tenemos 14 derechos. Estos establecidos dentro de lo que es nuestra área gubernamental, que pues digámoslo así, son los que debemos de seguir, porque aquí pues los derechos que se establecieron o los que vemos dentro de lo que es su diapositiva, se sustentan más que nada en otros derechos humanos. Asimismo, no van muy diferidos del derecho a la vida, derecho a la libertad, entre otros. Más que nada son como un desenlace a partir de ellos, un desenlace a partir de que las personas puedan decidir de manera libre, de manera informada, segura y responsable sobre el ejercicio de su sexualidad y de las circunstancias en las que van a decidir si tener o no hijos, cuántos tener, en qué momento, y obviamente posteriormente pues puedan llevarlos a cabo. En México como tal contamos con la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que busca favorecer pues este reconocimiento. Y estos, como los vemos, son los 14 derechos que estamos viendo reflejados. Aquí, pues por más que nada, se consideran los principios de igualdad y de no discriminación. Y nuestro interés va más que nada al área superior de la niñez y de la adolescencia. Entonces aquí, recordemos que en esta parte cambian todo tipo de derechos para todas las personas, ya sean adolescentes, ya sean jóvenes, ya sean adultos o personas de la tercera edad. Recordemos que en cada una de estas partes o en cada uno de estos procesos debemos de llevar a cabo distintas planificaciones o distintas adaptaciones dependiendo de las necesidades. Ahora, si nosotros lo vemos dentro de esta área, el primer derecho dice, yo decido sobre mi cuerpo y sexualidad de manera libre, autónoma e informada. Aquí es cuando pues prácticamente dan a conocer o más que nada integran todos sus derechos y pues saben de qué derechos pueden gozar y de qué derechos no. Segunda, yo decido vivir cualquier experiencia o expresión sexual erótica o de género. Esto dependiendo, y sabemos muchas veces que las experiencias eróticas pues muchas veces sobrepasan las áreas, pero son cosas que nosotros no podemos hablar o no podemos criticar. ¿Por qué? Porque esto es parte de nuestro paciente. Entonces aquí nosotros pues prácticamente no le damos punto a esto, porque pues aquí es la persona como quiera disfrutar sus derechos. Tercero, yo decido expresar públicamente mis afectos e ideas sin temor a los prejuicios y a la discriminación. Esto más que nada nos sirve para entender la ideología de los géneros. Recordemos que el género es muy distinto al sexo. Ayer, de hecho, lo platicábamos dentro de lo que era nuestro foro de discusión, donde veíamos que pues es muy distinto el área biológica, el área de nacimiento, por así decir, y era muy distinto cómo se presentaban o cómo se identificaban las personas.
En cuarto dice, yo decido con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica o socialmente. Esto más que nada les da la libertad de elegir a sus parejas sexuales, con quién ejercerlas, en qué momento ejercerlas. Número 5, yo decido que mi información escolar de salud digital y laboral sea resguardada confidencialmente. Esto también conlleva a lo que nosotros conocemos como secreto laboral o parte de nuestro secreto profesional, que muchos le llaman. Esto nos ayuda más que nada a guardar esta confidencialidad de nuestro paciente, de sus datos, de su historia, de sus inquietudes, y asimismo pues nosotros poder obtenerlas para algún momento, si es que nos hace falta, poder adquirirla y poder hacer uso de ellas. Número 6, yo decido proteger mi integridad física, psicológica y sexual viviendo libre de violencia. Si bien recordemos que en el punto número 2 habla de experiencias eróticas, en el punto número 6 prácticamente las personas saben o deben de delimitar hasta qué punto quieren llegar ellos. Es decir, que ninguna persona, ya sea de su entorno, ya sea de su confianza, ya sea una pareja, pues va a tener este derecho de agredirlas hasta el punto de que ellos pues no quieran o lleguen a causar cierto tipo de complicaciones o cierto tipo de lesiones en el cuerpo. Número 7, yo decido tener hijos o tener o no hijos o hijas, cuántos, en qué momento y con quién. En este caso, pues obviamente es la libre decisión, un poquito más para las mujeres, que son pues prácticamente aquellas las que mayormente deciden si quieren o no tener hijos. Muy rara vez, o si acaso si lo hablamos estadísticamente, al menos de 100%, el 70% pueden ser mujeres y al menos el 30% de los hombres. Entonces, esto depende de las parejas y obviamente cómo se estén relacionando y cómo estén llevando a cabo su planificación familiar. Número 8, yo decido vivir libres de prejuicios y estereotipos de género que limitan el ejercicio de mis derechos. Esto incluye todo tipo de prácticas, todo tipo de comportamientos, cómo se identifican las personas más que nada. Número 9, yo decido ejercer mi sexualidad sin vivir actos de discriminación que atenten contra mi dignidad humana. Todo esto incluye incluso transmisión de lo que es información, de lo que es datos delicados, por así decir, como fotos, como videos. Pues esto más que nada es para mantener la dignidad del paciente o que nuestro paciente no sienta agraviada ese tipo de áreas. Número 10, yo decido acceder a información actualizada, veraz, completa y científica sobre la sexualidad. Número 11, yo decido ejercer mi derecho a recibir educación integral en sexualidad para mi bienestar físico, mental y social. Recordemos que llevar a cabo este tipo de formación pues incluye también que les demos un apoyo emocional y un apoyo donde ellos se sientan cómodos y donde ellos puedan expresar todo tipo de inquietudes. Número 12, yo decido acudir a los servicios de salud sexual y reproductiva para recibir información y consejería, que es lo que llevábamos a cabo en el diagrama anterior de satisfacción de usuarios o usuarios satisfechos, que ellos pueden acceder a este tipo de servicios siempre y cuando pues obviamente nosotros tengamos esta información en ello o tengamos nuestra área de capacitación para poder transmitirles todo esto. Número 13, yo decido construir y expresar mi identidad de género, orientación sexual e identidad política. Y por último, yo decido participar activamente en las políticas públicas que impacten en mi sexualidad y reproducción. Si se dan cuenta, es muy basado en los 12 derechos que anteriormente les mostré, pero estos digamos que se aumentaron por lo que hoy tenemos de las distintas identificaciones de las personas. Esto depende obviamente de las personas y de cómo ellos pues se sienten más cómodos. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muchas veces, pues a veces sin querer podemos llegar a formar algún tipo de expresión homofóbica, a veces
sin querer presionar, presentarlo o sin querer darlo a conocer, pero muchas veces se presenta y esto es algo que nosotros tenemos que saber llevar a cabo. ¿Por qué? Porque recordemos que no podemos negarle el servicio a ninguna persona. Obviamente también tenemos nuestros derechos como área de enfermería, donde nosotros nos podemos negar a hacer algún tipo de procedimiento, pero recordemos pues que esto es parte de nuestro trabajo y es parte de nuestra área de enfermería. ¿Cómo buscamos visibilizar y más que nada corregir estas desigualdades que han sido partes históricas del área social, del área laboral y más que nada promover un ejercicio más profesional, que sea inclusivo en este caso, que sea equitativo y que sea consciente de las diferencias de género? Ahora, como tal, pues esto digamos que pues es una de las áreas que asigna roles. El género pues se va a entender más que nada como una construcción social, que de hecho ayer lo habíamos preguntado. Es aquí donde se asigna el famoso rol, donde se entienden las expectativas, las áreas de jerarquía entre mujeres y hombres, desde lo que son edades tempranas, influyendo obviamente en todo, comportamientos, oportunidades, ámbito laboral, ámbito familiar. Entonces, como tal, pues es una de las áreas que están en constante evolución y a los que nosotros debemos saber adaptarnos. Si bien esto es algo que siempre tenemos en cuenta y que hoy en día pues se ha innovado, es que, por ejemplo, enfermería, históricamente hablando, se consideraba anteriormente una profesión únicamente femenina o digna de las mujeres. Esta, pues prácticamente constituía una infravaloración de la información de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque prácticamente nada más se limitaba a las mujeres, estaba limitado el acceso a este tipo de puestos. Pero aquí había otra área que sí podían integrar hombres, pero puestos más altos, como de liderazgo, como reconocimientos, como una área más profesional, a diferencia de nosotros. Hoy en día, pues tenemos todas las mismas oportunidades de acceder a este tipo de servicios o a este tipo de impactos. Entonces, la educación y la formación que nosotros llevamos es muy importante que la estemos actualizando para que asimismo, pues nosotros tengamos nuestra perspectiva de cómo tratar a este tipo de personas, por así decir, o cómo saber tratarlas en todo caso, ya que recordemos que aquí, a partir de todo esto, pues más que nada aplicamos más fundamentos teóricos desde lo que es nuestra perspectiva de género, nuestra perspectiva en vida personal y ejercicio profesional, mediante obviamente una reflexión de estas perspectivas. Pero para que nosotros podamos identificar este tipo de áreas, vamos a hacer caso a lo siguiente, que es la perspectiva de género en la atención de enfermería. Como les comentaba, esta es una de las áreas que nosotros tenemos que conocer. Si nos damos cuenta, la perspectiva de género en enfermería se va a basar en 5 datos importantes: el género, la sexualidad, perspectiva de género en enfermería y rol de ser mujeres en ambientes hospitalarios. Ahora, el género, de acuerdo con lo que conocemos como InMujeres, o una organización que se llama así, InMujeres, en el término de género se refiere a la clasificación de las personas a partir de su diferencia sexual, en la cual se asignan cierto tipo de características. ¿Qué tipo de características? Roles, expectativas, espacios, jerarquías, incluso lo que son permisos y prohibiciones, pues tanto a mujeres como a hombres en todo tipo de áreas o en todo tipo de sociedad. Aquí es donde nosotros podemos afirmar que al momento de que hablamos de género, este se entiende como la famosa construcción social, por así decir, que se da desde las edades tempranas y nos incorpora a tener determinados comportamientos, ya sea como mujeres o ya sea como hombres. Ahora, ¿dónde mayormente se da esta perspectiva de género? Bueno, aquí lo que mayormente se da es dentro del núcleo familiar, porque es muy común encontrarla en estas áreas por la repetición de patrones, que de hecho es algo que ayer les comentaba. Les estaba comentando a ustedes de la repetición de este tipo de patrones, de creencias culturales, más que nada de lo que definen o se ha definido durante las generaciones el ser mujer o el ser hombre.
muchos de estos patrones o muchas de estas creencias o estereotipos son muy evidentes. Por ejemplo, el que las mujeres deben de ser más recatadas, deben de ser obedientes, deben de anteponer las necesidades de los hombres, o en todo caso, que los hombres deben de anteponer a lo que es su familia. Entonces, aquí tenemos distintas áreas, y aquí es donde mayormente se da el primer punto, que es el género, la perspectiva y dónde se va a estar desarrollando. En el caso de los varones, por lo regular, el estereotipo más conocido o más transmitido es que deben de ser y tener más para brindar a su familia, es decir, que deben de tener este privilegio para sustentar a las familias. Obviamente también se pueden transmitir poderes de decisión para educarlos, para hacer jefes de su familia, de cabezas de familia, que se les conoce así. Entonces aquí depende de cómo deben de tomar decisiones. Aquí pues esto cambia cuando se rompe este ciclo que pues prácticamente va de generación a generación. Y este aprendizaje pues nos ayuda tanto a hombres y mujeres a diferenciarnos y obviamente también incluirnos en otro tipo de actividades. Esa es la primera área de género. En la segunda que nosotros vemos del área de la sexualidad, por parte de la OMS, la sexualidad se define como un aspecto central del ser humano. Esto es un aspecto que se presenta a todo lo largo de su vida y abarca tanto el sexo, tanto identidad y roles de género. Como tal, existen muchas dimensiones, no siempre son expresadas o son experimentadas, por así decir, de manera libre, pero por ejemplo, en mujeres, de acuerdo a lo que son ciertas perspectivas o ciertas expectativas que se han tenido durante generaciones, la asignación de género pues está determinada pues obviamente por su área biológica, porque pues aquí son socialmente aceptados por esta parte biológica y por lo tanto a las mujeres se les educa para poder postergar las experiencias, en este caso de la reproducción sexual. ¿Sobre qué? Sobre lo que es la maternidad, sobre lo que son infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual. A partir de esto, pues prácticamente la sexualidad en las mujeres se considera uno de los mecanismos que establece más poder en su área normativa. Y aquí, pues más que nada, le da las posibilidades de poder desarrollarse de una manera más profesional y obviamente omitir esto. A diferencia de los hombres, según en la parte de la sexualidad, los hombres, según la perspectiva que se ha tenido o que se tiene de este género, a los hombres se les atribuye el famoso comportamiento patriarcal o el patriarcado que muchos hemos oído. Y esto lo convierte más que nada en el centro de todo lo que se encuentra. Es decir, que aquí pues prácticamente esta perspectiva abre consecuencias, muchas veces, muchas consecuencias a los hombres, porque aquí pues digamos que es como una marginación en la que los hombres pues deben de estar comúnmente satisfaciendo a lo que es el hogar, a lo que es una familia y obviamente someter a las mujeres. Esto pues obviamente evoluciona a lo largo de la historia, pero como ayer lo considerábamos, pues es una de las áreas que mayormente tiene muchos cambios. Ahora, si nosotros lo miramos desde una perspectiva de género, que es el punto número 3, cada una de las acciones y cada uno de los comportamientos sociales nos permite observar procesos de democracia, procesos de empoderamiento, como que ayer de hecho hablábamos sobre el feminismo. Esta es una de las áreas que nos lleva a cabo el proceso de democracia y el proceso de empoderamiento, por ejemplo, a las mujeres, al darse cuenta de los procesos históricos que han llevado a cabo para tener lo que hoy tenemos. Y obviamente para que también se omitan ciertas áreas, como violencia, como la transgresión de derechos humanos, la discriminación, falta de oportunidades. Entonces, aquí dependiendo de la perspectiva, pues obviamente tenemos distintas áreas. Por lo regular, estos pensamientos nos ayudan a despertar, a buscar otras salidas o a encontrar una área que se pueda modificar o se pueda tener, en este caso, equidad. Entonces, como tal, se define más que nada como una visión más científica, una visión más analítica y política. Entonces, aquí, pues, digamos que en la perspectiva de género tenemos que considerar, son 5 puntos, lo que es la sumisión y la abnegación
de de los profesionales, que recordemos que aquí pues se puede abordar la perspectiva dependiendo de cómo trate la persona. Recordemos que muchas veces las mujeres o los hombres omiten o no reciben la atención. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el enfermero o la enfermera sea hombre o mujer. Entonces aquí, pues prácticamente nosotros tenemos que abnegarnos o se tiene que abnegar la atención en caso de que el paciente no lo requiera o no quiera ser atendido por un tipo de personal. También la asignación de roles, dependiendo de si son hombres o mujeres. Recordemos que en esta parte, pues obviamente cada uno, dependiendo del desarrollo del núcleo familiar, pues va a tener en cuenta este tipo de asignación. Ahora, también tenemos algo que se le denomina hegemonia. Hegemonia, ¿qué es la hegemonia? La hegemonia, por así decir, es cómo impacta la división dentro de un entorno de trabajo. Si bien nosotros como área de enfermería muchas veces tenemos los mismos roles y muchas veces tenemos las mismas tareas, pero obviamente pues muchas veces necesitamos de lo que es el área masculina para cierto tipo de actividades o cierto tipo de atenciones, como cuáles, por ejemplo, a pacientes que tienen algún tipo de obesidad o tienen un mayor peso del que nosotros podemos, pues siempre tenemos que impactar esta división del trabajo, es decir, llamar a un compañero o que prácticamente podamos dividir este apoyo con otras mujeres. Entonces, la hegemonía más que nada nos ayuda a conocer la perspectiva que nosotros vamos a tener y cómo vamos a considerar el trabajo en equipo con otros profesionales o con otras personas. Y aquí, pues esto nos va a ayudar a mejorar la práctica del cuidado. Entonces, ante lo que es la perspectiva de género, pues hablar en primera persona, digamos que es un elemento útil, un elemento muy necesario, ya que nos ayuda a recuperar parte de la historia del personal de las mujeres. Es importante que veamos todo este tipo de condiciones a partir de lo que son las perspectivas y de cómo nosotros podemos verlas dentro de ellas, ¿vale? Ahora, en esta parte, en la siguiente parte, tenemos la perspectiva de género en enfermería. A partir de todo esto, a partir de todo lo que acabamos de platicar, podemos decir que la perspectiva de género por nuestra parte en enfermería va a estar formada por conductas socializadas, desde lo que es la casa, por el hecho de ser mujeres, además de también ciertas culturas de sumisión, pero también tenemos que entender que el género de enfermería se ha considerado como una construcción social. Desde que somos nosotros estudiantes se nos incorpora para tener determinados comportamientos ante un equipo de trabajo. Y a partir de este entrenamiento o a partir de esta información, pues aquí las escuelas pues se nos educa para ser como un área más obediente, así como tener todo listo. De hecho, si nos damos cuenta, aunque hoy en día conocemos o consideramos que no tenemos un área de sumisión, aquí nosotros como enfermeros, como enfermeras, pues hemos tomado este papel de tener, por ejemplo, todo listo para cuando el médico llegue o tener todo listo para cuando el médico prescriba un medicamento o saber las señas que hacen. Entonces, si nos damos cuenta, aún así, llegamos a ser un área subordinada, un área que va a estar recibiendo reglas. Nosotros como personal de enfermería muchas veces no llegamos a esta área de liderazgo, no sé si ya tuvieron esa materia, pero el liderazgo más que nada nos va a ayudar a que en valoraciones busquemos las necesidades que realmente está teniendo nuestro paciente y que hay que atender a partir del cuidado que nosotros le estamos dando. Entonces, en la práctica de enfermería reproducimos el aprendizaje desde que empezamos a asimilarlo desde escuela, desde casa, y esta enseñanza se va a ir incorporando a ciertos patrones culturales, a ser serviciales, a convertirnos en áreas que tengan que desarrollar un pensamiento más crítico. Y aquí, pues prácticamente tenemos que ser prudentes con cada una de nuestras características. Este aprendizaje es el de ser y tener el rol
o el poder de los enfermeros. Es decir, que aquí el compromiso debe de ser con un área pensante, sobre todo porque debemos de tomar decisiones desde pequeñas áreas o desde pequeños factores culturales y pequeñas áreas que no podemos incluso dejar ver. Entonces aquí este aprendizaje entre hombres y mujeres como tal es totalmente igual, pero a la vez muchas veces diferenciados, desde el lenguaje hasta lo que es la concepción del mundo y la concepción de la vida. Recordemos que aunque nosotros consideramos que somos las mismas personas, es muy distinto el pensamiento que tienen los hombres al pensamiento que tenemos las mujeres. Y aquí pues prácticamente seguimos un análisis muy largo y esto nos ayuda a que nosotros podamos generar este tipo de rol o este tipo de percepción del género dependiendo de cómo se haya educado. Y por último, rol de ser mujer en los ambientes hospitalarios. Como les comenté en un principio, esta rama o nuestra área, pues mayormente se vio históricamente reflejada para el área femenina, pero la enfermería como tal y en base a su evolución, la vocación de este servicio es la de ser seres que sirven para servir a otros, es decir, que nosotros vamos a ayudarle a las demás personas. Y aquí no se ve como tal un área médica, se ve como una sección donde debemos incluir todo este tipo de equipo y desde luego que hay varias estructuras que debemos de conocer, desde lo que es la descripción, la explicación, la control de acciones, predicción. Entonces, como tal, el presentar este tipo de ingresos, pues se emplean dentro de ambientes hospitalarios y nos ayudan a más que nada a este tipo de empoderamiento que nos va a ayudar a poder diferenciar o principalmente a tener estas categorías socioculturales. Estas categorías pues incluyen en todas las expectativas y todos los roles y todas las normas que nosotros podemos conocer, ¿vale? Entonces, aquí son los 5 puntos que nosotros teníamos que ver. Ahora, ayer nos habíamos quedado en esta sección que creo que habíamos quedado en considerar que la biología es determinada por la sociedad. Siguiente, ¿qué significa para ti ser hombre o mujer? ¿Quién me puede contestar, chicos? ¿Qué significa para ustedes? Ahorita les acabo de explicar cómo nuestro pensamiento cambia. ¿Qué consideran ustedes o qué significa para ustedes ser hombres o ser mujeres? ¿Qué considerarían en esta área de enfermería? ¿No? ¿Nadie, chicos? Adelante, ¿vale? Sí, mis, que como mujeres tenemos ese don o esa capacidad de poder dar vida a un ser humano y pues como profesionales es el poder brindar el apoyo a la gente que más lo necesite. Ok, muy bien, ¿vale? ¿Alguien más, chicos? Como mujeres ya comentó su compañera, la capacidad que tenemos de, pues prácticamente dar vida a otro ser humano. ¿Alguien más, chicos, considera que es algo más importante, algo menos importante? Lo que ustedes piensen, ¿qué consideran ustedes o qué significa para ustedes ser hombres o ser mujeres en este campo? Nancy nos comenta, pues el rol que cada quien decide tomar siempre y cuando estemos a gusto con nosotros mismos. Ok, muy bien. Bueno, hablando de una manera más personal, el ser hombre o mujeres, pues principalmente nos debemos a las características sociales, las características culturales, que de hecho les acabo de mencionar, pues que prácticamente han sido históricamente asignadas a las personas dependiendo de nuestro sexo biológico. De hecho, como mujeres, pues muchas veces todos hemos experimentado esa parte de empezar a conocer cosas básicas de cocina, de limpieza, etcétera.
Y como hombres muchas veces se enfocan más en cómo ganar dinero, cómo hacer trabajos más rudos. Entonces aquí por lo regular, el ser hombre o mujer en nuestra profesión, aunque somos iguales, somos una área muy igual, una área que podemos decir, hacemos lo mismo o podemos ejercer lo mismo. Hoy en día sabemos que, como a ese momento les comenté, pues muchas veces todos vamos a necesitar tanto de un rol, tanto como del otro. Área masculina necesita del área femenina para seguir el legado o para que haya una formación de nueva vida. Y obviamente área femenina necesita al área masculina para cierto tipo de trabajos que son más pesados. Trabajos que obviamente como mujeres, pues obviamente pues no podríamos hacer. Y de igual manera, pues obviamente la reproducción, que es base importante de todo esto. Recordemos que sin presencia de un esperma, pues no podemos concebir nosotros como mujeres. Y sin presencia de un área uterina o del útero, pues los hombres no pueden seguir un legado. Entonces aquí esto más que nada se refiere a las principales categorías socioculturales, principales categorías que se nos han ido asignando, dependiendo, como les acabo de comentar, de la evolución que se ha llevado a cabo. Y por último, ¿consideras que la cultura en la actualidad instruye a los varones a probar que son superiores a las mujeres? ¿Quién me responde? En este caso, mujeres o hombres, ¿qué consideran de esta pregunta? ¿Consideran que la cultura de la actualidad instruye a los varones a probar que son superiores a las mujeres? ¿Quién me dice? Adelante, Marta. Pues yo creo que sí, como instruirlos como tal, no, pero de hecho yo que viajo mucho en el metro aquí en la ciudad, he visto, ahora que se aprobaron más derechos para las mujeres, más protección por toda la inseguridad que hay, he visto un comportamiento, mm, ¿cómo será? Ecuánime de los hombres, más respetuosos. O sea, antes yo sí veía algo de respeto, no veía tanta, más que la cuestión de que el acoso, ¿no? De que la querían tocar a uno. Pero de ahí en fuera, pues yo sí he visto que ellos sí han cambiado esa forma de ver las cosas, de tratar a las mujeres, y he visto un empoderamiento como en mal plan de las mujeres, de que les gritan, incluso les pegan, ¿no? He visto videos donde abusan, ¿no? Del hecho de ser mujeres y llevan más allá las situaciones como para probar que los hombres sí son violentos y ellos se abstienen. O sea, sí logran como ser más centrados y evitan la violencia, ¿no? Pero no lo veo así como que demuestren ser mejores, sino que tratan de pues ser ecuánimes nada más. Ok, muy bien, Marta. De hecho, ese es un punto muy importante, que el empoderamiento de las mujeres hoy en día, de hecho, es muy, muy importante que siga cambiando. Hay muchas áreas y como comentas, hay mucha área de discriminación ahora, más que nada de las mujeres hacia los hombres, donde incluso los hombres hoy en día muchas veces tienen miedo de acercarse a las mujeres, incluso solo de hablarles. Entonces aquí sí es un punto muy importante que debemos de tocar. Adelante, Erika. Sí, Misa, ahorita en estos tiempos, pues con las nuevas modalidades de empoderamiento de las mujeres, pues hay hombres que lo toman a bien y lo toman a mal, porque hay hombres que toman la postura de que como ya hay igualdad de tanto mujeres como hombres, hay hombres que piden que las mujeres hagan trabajos rudos y fuertes también por la igualdad de géneros a la que hemos estado viviendo últimamente. Y pues también hay el miedo de los hombres ahorita porque a todos se exponen, todo se malinterpreta y pues tristemente habemos mujeres que pues de ahí nos agarramos pues para hacer pedazos también a los hombres y pues eso ahorita es muy delicado ya, pero sí hay en la sociedad ahorita se está viendo mucho debido a eso que los hombres también están pidiendo sus derechos, pues exigiendo sus derechos y si quieren igualdad, pues que sea la igualdad también en los roles laborales, ¿no? Ok, sí, es muy, 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 muy acertada tu aportación, Erika, muy bien. Fabián, ¿ibas a comentar algo? Hola, mis buenas tardes a todos. Sí, mis, yo le iba a comentar que yo me he dado cuenta que
en cuestión de laboral, hay más mujeres jefas, hay más mujeres especialistas que hombres. Y otra cosa que yo le iba a comentar, la relación entre compañeras mujeres es más difícil que compañeros hombres, Miss. Los Eso compañeros, sí. los hombres se apoyan más que las mujeres compañeras entre ellas. Eso es muy, muy correcto, Fabián. De hecho, no sé si han visto alguna vez estos videos donde cuando salen de guardia las mujeres que ponen punto para todo, a diferencia de los hombres. Sí es un punto muy importante si nos damos cuenta el saber distinguir entre nuestro enfoque de enfermería, el saber y distinguir de estas áreas, porque como hoy en día lo conocemos, pues sí tenemos muchas leyes que nos amparan a nosotras como mujeres y hay muchas leyes que obviamente pues también nos dan un empoderamiento más allá. Ahora, esto, como les comenté al principio, yo personalmente considero, muchas veces es distinto, por así decirlo, muchas veces es distinto el que los hombres nos tengan ese respeto o se aplaquen al miedo que hoy en día tiene. Su compañera Nancy nos comentó, pues la cultura en la actualidad sigue cambiando, pero aún existe algo que empuja a los hombres a demostrar superioridad o dominio. Y Rogelio nos comenta, siento que más que respeto ahora es miedo a que procedan de manera legal. Muchas veces sin tener culpa, algunas mujeres abusan de las leyes. Ok, sí es muy cierto, Rogelio, y creo que ya creo que su compañera Erika también lo comentó. Claudia, los hombres abusan de su autoridad ante las mujeres y en algunas áreas ganan menos aún haciendo el mismo trabajo que los hombres. Y nuevamente, en el mismo transporte, la zona de las mujeres es más agresivo entre las mujeres que la zona de los hombres. De hecho, sí, bueno, si han viajado en metro o en autobuses, de hecho, las áreas de mujeres se ven un poquito más violentas que las regiones de los hombres muchas veces. Obviamente, y como todas las personas, y como acaba de comentar su compañera Nancy, sí hay muchas veces que los hombres siguen abusando de este poder. ¿Por qué? Porque obviamente, y hablando biológicamente, son más fuertes, son más altos, son más capaces, tienen una mayor capacidad que nosotras las mujeres. Las mujeres también podemos igualarlos, pero obviamente con mucho mayor trabajo. Y aquí, si nos damos cuenta, hay una diferencia muy, 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 brutal, muy, muy arraigada, digámoslo así, porque aquí, pues, aquí ya no sabemos ni de qué lado está. Anteriormente de las mujeres, porque obviamente pues no teníamos estos derechos, esta facilidad de integrarnos a un trabajo, de integrarnos a este tipo de zonas. Y muchas veces por los hombres, porque bueno, en esta ocasión, como comenta su compañera Claudia, muchas veces cuando son superiores, llegan a abusar de su poder, y eso sí es cierto. Pero tampoco hay que omitir a las mujeres. Recordemos que las mujeres, pues también como hoy en día tenemos muchas áreas o muchas leyes que nos amparen, pues igual es como que un área que, aunque no nos damos cuenta, muchas veces llegamos a hacer uso de ellos en nuestro favor. Entonces aquí, pues como les comento, es muy, muy, muy diferenciado, porque aquí, pues muchas veces, hoy en día es más que nada el miedo de los hombres, que yo personalmente lo considero. Yo siento que es más miedo de ellos de que puedan ayudar o que puedan hacer algo y pues, como comentó su compañero Rogelio, lleguen a proceder de manera legal. Y eso pues yo creo que todos lo hemos visto si tenemos a nuestro padre, a hermanos, que pues prácticamente pues aquí vemos esta contra al momento de ejercerlo. Entonces, si nos damos cuenta, pues todos tenemos una distinta opinión de todo esto. Pero de eso nos sirve hacer este tipo de intervenciones, que todos presenten un distinto pensamiento. De hecho, aquí vimos ya varias opiniones. Muchas veces consideran que son más mujeres, otras veces que son más hombres. Y ahorita acabamos de concordar, creo que la mayor parte de nosotros, que aquí pues prácticamente hay muchas veces el abuso de este poder. Incluso hoy en día se considera que las mujeres pues tienen mucho más beneficios que los hombres. No en todas las áreas, no en todas las ocasiones, pero sí muchas veces se llega a considerar este tipo de casos o este tipo de datos, ¿vale? Entonces, esto pues prácticamente concluiría lo que era su introducción. Y qué bueno que tomamos esta parte porque pues sí nos ayudó mucho o nos ayudó más que nada a conocer otras perspectivas, ¿vale? Ok,
Bueno, pasando de esto, chicos, vamos a regresar a lo que es nuestro primer tema de su planificación. Ya no tuve tiempo de mandárselas, espero que esta semana se los pueda mandar, chicos, porque he tenido mucho trabajo. Entonces, les voy a mandar todo esto, lo que era su planificación de la escuela, de la materia, de todos los temas que vamos a estar viendo. Entonces, no pasa de esta semana, chicos, para que ustedes puedan administrar sus tiempos, ¿vale? Bueno, vamos a ver el primer tema que es parte de su temario. Vamos a estar viendo normas, vamos a estar viendo perfiles, obviamente en México. Y esto incluye la primera parte del perfil epidemiológico y políticas de salud sexual y reproductiva en México. Esa sería parte de su primera área o su primera sección. Como parte de esto y como parte de lo que es el perfil epidemiológico y lo que son políticas de salud, pues más que nada nos ayuda a conocer este tipo de datos y a conocer cómo dentro de nuestra área o cómo dentro de nuestro campo, pues vamos a analizar todo tipo de necesidades o todo tipo de problemas que se presentan dentro de lo que es la área maternal o la madre, el neonato, durante el embarazo, el parto, puerperio, etcétera. Y principalmente vamos a iniciar con nuestro tema. Causas de morbilidad materna y perinatal. Personalmente, chicos, ¿cuáles creen que sean las causas más comunes de la morbilidad materna? Nada más. ¿Cuáles son las causas más comunes? La preeclampsia. Ok, la preeclampsia sí es una de las áreas. Adelante, Fabián. La eclampsia y el síndrome de Hebb-Nomis. El síndrome de Hebb es muy acertado. Ahorita vamos a estar platicando de eso. Adelante, Marta. Sí, hipertensión y obesidad. Hipertensión y obesidad. Ok. Adelante, Marta. No, se quedó arriba, ¿No? maestra, la manita. Ok. Bueno, por parte de la mortalidad y morbilidad, únicamente hablando del área materna, pues digamos que es una de las áreas más inaceptablemente altas. Cada día, al menos en un estudio que salió en el 2023, murieron alrededor de todo lo que es el Estado de México, a partir de 712 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o con el parto. Marisol, hemorragia obstétrica. Nancy, hemorragias graves, ¿ok? Sí, entra dentro de esto. Infecciones, ¿ok? Bueno, por lo regular se estimaron a aproximadamente 712 mujeres que fallecieron por complicaciones durante el embarazo o durante el puerperio. Prácticamente todas las muertes se producen dentro de lo que son áreas de bajos recursos o áreas más bajas, y la mayoría de ellas pues pueden haberse evitado, pero si se hubiera seguido un control. Ahora, lo que mayormente conocemos nosotros es que dentro de esta área o dentro de lo que hablamos de la morbilidad materna y perinatal, pues podemos conocer que la mayor parte de esto pues va a tener consecuencias muy comunes, lo que acaban de mencionar: desangrado, hipertensión, abortos, un embarazo ectópico, que también son muy comunes, sepsis, complicaciones del parto, embolia pulmonar o algún tipo de trastorno. Los problemas que van a contribuir a las muertes en mujeres embarazadas pueden incluir retrasos en la búsqueda de atención médica, falta de transporte o falta de acceso a transportes, retraso en la atención en un centro sanitario. Tenemos distintas áreas, pero para que nosotros podamos ver las causas de morbilidad materna y perinatal, pues más que nada va a incluir todas aquellas áreas como que se define como la muerte de una mujer durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. Por lo tal, estas áreas van a estar totalmente relacionadas con el embarazo o con su manejo, mientras que la morbilidad materna severa va a englobar o va a incluir complicaciones graves que pueden amenazar la vida de la gestante. No siempre resultan en muerte gracias a intervenciones oportunas o intervenciones médicas. Muchas veces tenemos dos clasificaciones, que son causas directas y
causas indirectas. Estas, pues obviamente se definen de distinta manera, y para que nosotros lo podamos entender, con base a esto y con base a lo que son distintos estudios, hay muchas áreas que nos presentan distintas intervenciones o distintas complicaciones que se pueden presentar dentro de todas las mujeres. Ahora, para que nosotros podamos ver esto, pues primeramente tenemos que conocer el alcance de este problema. Cada día, por lo general, pues la mayor parte de las mujeres llegan a tener complicaciones y la mayor parte de estas llegan a ser prevenibles. En 2023, pues por lo regular, siempre mueren más de 800 mujeres por causas distintas. La mayor parte de estas, pues como son evitables, muchas veces se consideran incluso negligencia médica, por lo que es atención a lo que son los familiares, aunque ellos saben que no han llevado un control o cualquier otra cosa, pues muchas veces se ve. En mayores zonas rurales y las comunidades más pobres son las que mayormente reflejan esto. Los adolescentes como tal tienen un mayor riesgo de complicaciones y de muerte. Y esto obviamente porque su cuerpo se está en constante desarrollo, al igual de una edad más adulta. Recordemos, hoy en día tenemos en cuenta que entre 40 hacia arriba o 45 hacia arriba, no sé qué edad estipulen ustedes, las mujeres ya tienen o pueden tener un embarazo de alto riesgo. Y esto hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque aquí pues prácticamente son áreas o son mujeres que van a estar en riesgo de desarrollo. Riesgo que personalmente pues obviamente las embarazadas pues van a tener dentro de los siguientes días. Ahora, en esta área, debido a que cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el embarazo, puede causar accidentes o áreas incidentales, es decir, que no se busque esto. La defunción materna, o lo que nosotros conocemos como morbilidad o mortalidad materna, es la muerte de la mujer que va a estar causada por estas áreas obstétricas, directas o indirectas, después de aproximadamente 42 días, pero antes de la terminación del embarazo. Nosotros conocemos esta área que mayormente la muerte materna va a ser por parte obstétrica o por parte no clasificable. La parte obstétrica, la parte de las muertes maternas obstétricas directas, resultan pues obviamente en complicaciones del embarazo, durante el embarazo, el parto, el puerperio. Intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, cadena de acontecimientos que se hayan originado en un proceso y que no se haya notificado. Entonces, esto depende obviamente de cómo se lleven. Y eso más que nada de las directas. Las muertes maternas indirectas, pues resultan desde una enfermedad que existe antes del embarazo o de una enfermedad que puede ir evolucionando durante el mismo embarazo, que empieza a agravarse por efectos fisiológicos de este mismo. Y la muerte materna que nosotros podemos decir que es no clasificable son aquellas muertes que van a ser debidas a una causa accidental o incidental, es decir, que no está relacionada con el embarazo o con su atención, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia que nosotros tenemos. Ahora, si nos damos cuenta, en base a lo que es esta gráfica de pastel que podemos ver aquí, esto más que nada nos refleja la mayor causa de mortalidad dentro de las mujeres o dentro del área materna. Dentro de ello vemos que las hemorragias son las que mayormente abarcan este campo, con un 25% de los casos que mayormente se ven por base de esto. De ahí sigue lo que son las infecciones, que son las más comunes que se llegan a presentar dentro de las mujeres. Tenemos el siguiente, lo que es otras causas directas, que es el 15%, que son, digamos, que los tres más grandes. Posteriormente tenemos el de 12%, que es la eclampsia, parto obstruido, que abarca el 8%, 13% de abortos inseguros, y por último, 7% causas directas.
¿vale? Entonces aquí, si nos damos cuenta en base a esta gráfica de pastel, pues prácticamente podemos ver que esto mayormente se ve reflejado y lo que mayormente tenemos que tener cuidado son las hemorragias y son las infecciones. Y esto más que nada, ¿para qué? Para que nosotros podamos visualizar y podamos llevar a cabo una correcta atención, una mejora de la salud materna, de la salud perinatal y obviamente contribuir a la prevención y a la reducción de la morbilidad, de la mortalidad materna y de la mortalidad perinatal a través de, obviamente, la identificación de ciertas áreas precisas a su causa. Ahora, para que nosotros podamos conocer esto un poquito mejor, nosotros tenemos que conocer una área que se está en mucho desarrollo, o no sé si alguna vez lo hayan conocido o lo hayan escuchado, que se llama el modelo de las 3 demoras. ¿Alguien sabe qué es esto del modelo de las 3 demoras dentro de lo que es la mortalidad y morbilidad materna? ¿Alguien lo conoce? Se conoce así como modelo de las 3 demoras, No, Miss. ¿no? Ok. Bueno, principalmente tenemos esto para poder identificar este modelo. Si bien tenemos en cuenta que en base a esta tablita que nosotros estamos viendo, esta es una de las áreas que mayormente tenemos que conocer, ya que aquí, pues, al igual que en la gráfica anterior que les había mostrado, pues aquí se ven reflejadas las causas directas y las causas indirectas que llegan a afectar a nuestros pacientes. Y esto mayormente se ve porque, obviamente, pues, digamos que son como que los más actuales que tenemos. Si nos damos cuenta en lo que son causas obstétricas directas, tenemos los edemas, proteinuria, trastornos, y tenemos por lo regular la cantidad de funciones maternas. Por lo regular de esto se sacan estadísticas. Estas son estadísticas sacadas por lo regular del Estado de México y obviamente algunos casos fuera de. Pero si nos damos cuenta, la mayor parte de esto van a ser complicaciones que se van a estar viendo diferenciadas, se van a estar viendo distintas, porque unas abarcan enfermedades de los sistemas, que son las indirectas, y otra abarca complicaciones dentro de lo que es este proceso, que son las directas. Ahora, lo que vemos del otro lado es parte de lo que podemos conocer o de lo que les acabo de mencionar del modelo de las 3 demoras. Nancy nos comenta, es para entender el por qué ocurre la mortalidad y morbilidad materna grave. ¿Ok? Sí, Nancy, de hecho sí va muy reflejado así. Esto digamos que son como factores que van a condicionar la muerte materna. Ahora, si nosotros lo vemos, las demoras fatales que nosotros podemos integrar son la accesibilidad, la calidad de la atención, el estado de salud, factores culturales y factores socioeconómicos, que digamos que son los más o comúnmente conocidos dentro de esta área. Por parte de la accesibilidad, de hecho lo estábamos viendo al principio y dentro de las diapositivas anteriores, por parte de la accesibilidad, pues aquí más que nada nos va a dar la calidad de atención y obviamente si tienen acceso a este tipo de servicios y cómo podemos nosotros ayudar en este caso. En siguiente tenemos calidad de la atención. Recordemos que obviamente nuestro trabajo se va a estar viendo reflejado y en este caso, pues obviamente estamos al pendiente o de la manera que nos dirijamos a ellos en base a su género, sexo, raza, religión, etcétera. Estado de salud, obviamente esto conlleva a su seguimiento dentro de lo que es la integración de todo su expediente clínico. Si ha tenido consultas, no ha tenido consultas, si ha tenido algún tipo de intervención, tuvo alguna complicación, algún tipo de síntoma que no sea parte del embarazo, todo esto lo tenemos que reflejar y llevar a cabo dentro de su historial médico. Factores culturales. Los factores culturales, en este caso, recordemos que incluyen todas aquellas creencias, todos aquellos estereotipos o todas aquellas áreas que, pues, digamos que podemos concretar o podemos conocer. Y por último, factores socioeconómicos. Como su nombre lo dice, el área social y el área económica. ¿Quiénes pueden acceder y con qué recursos cuentan para acceder a este tipo
de servicios, ¿vale? Ahora, estas son las demoras fatales, pero la comúnmente o lo que nosotros vemos como el modelo de las 3 demoras es el siguiente. Se llama modelo de las 3 demoras porque únicamente incluye 3 partes. Es lo que vemos en esta sección. Este es nuestro modelo de las 3 demoras. Ahora, si nosotros lo vemos de manera detallada, este modelo únicamente marca 3 puntos. Demora en decidir buscar información, demora en identificar y acceder a un servicio de salud y demora en obtener el tratamiento adecuado y oportuno. Es por eso que se le denomina así, modelo de las 3 demoras. Ahora, veamos prácticamente qué es lo que se está viendo en esta área. En el primer punto tenemos demora en decidir buscar atención, es decir, lo que vemos a su lado derecho. La demora en decidir buscar atención incluye reconocer complicación, entorno, información, distancia, centros de salud, transporte, costos y el buscar ayuda. Recordemos que cada una de estas partes, pues obviamente va a conllevar una complicación. El reconocer una complicación, muchas veces el pequeño sangrado se puede confundir con algún sangrado de implantación o algún otro tipo de sangrado que se llega a presentar dentro del embarazo. Si es que son mujeres que ya conocen cuáles son los signos o cuáles son los síntomas. El entorno. Recordemos que el entorno, pues obviamente va a depender de cómo se va a estar desarrollando este embarazo y cómo ella o la mujer va a saber identificarlo. Información, recordemos que la información muchas veces en áreas que, como su nombre lo dice, están a ciertas distancias de centros de salud, muchas veces pues no se toma en cuenta, se toman en cuenta más lo que son experiencias ya vividas por otras mujeres, por otras mamás, por otras personas que prácticamente están reflejando esto. Si, por ejemplo, en este caso, un centro de salud está a una distancia, supongamos, de hora y media, de 1 hora, y eso supongamos en un automóvil, pues imagínense ahora caminando. Y esto para ellos es más fácil, o para las personas que se demoran en recibir o en buscar esta atención, pues es más fácil. ¿Por qué? Porque otra persona ya lo pasó y si ella lo pasó, lo considera normal, entonces yo también lo voy a considerar normal, que es, digamos, que lo más factible y lo más rápido que llegan a hacer este tipo de personas. Transporte, que es lo mismo que les comentaba, supongamos que el mayor centro de salud está a una distancia en un automóvil, imagínense cómo sería caminando, cómo sería en una bicicleta. Entonces, esto también omite que las personas lleguen a buscar este tipo de información. Costos. Esto incluye lo que vimos en la parte anterior de las demoras fatales, los factores socioeconómicos. Aquí, pues prácticamente si la persona no tiene algún tipo de aspecto socioeconómico o área económica, pues prácticamente muchas veces se les llega a negar el servicio. No estamos como tal autorizados, pero obviamente debemos de recibir una remuneración por esto. Y muchas veces, aunque es complicado, pues debemos de tomar esta causa de, pues no, muchas veces no darles atención o de no darles el tratamiento. Pero si nos damos cuenta, pues es un área que está muy peleado en este caso. Eso incluiría la primera área, la primera sección de demora en buscar información. Ya vimos las causas, ya vimos el por qué. Ahora vamos al segundo punto. Demora en identificar y acceder a un servicio de salud. Aquí incluye el punto anterior que veíamos de distancia al centro de salud, disponibilidad del transporte, eficiencia, costo de transporte y el acceso a servicio. Esto mayormente se da en áreas rurales o en áreas muy alejadas. Recordemos que en esta parte, pues digamos que la distancia, pues es muy evidente y es una de las áreas que mayormente tenemos que conocer, porque aquí pues vamos a estar viendo reflejados este tipo de datos. Aquí lo que mayormente podemos ver o que podemos integrar es que este tipo de áreas o este tipo de factores pues van a estar afectando el que puedan acceder a este tipo de servicios. Muchas veces las personas incluso llegan a no ir a un hospital en años o no saben cómo luce un hospital por dentro, no saben cómo luce un centro de salud. Entonces, aunque parece algo que es ilógico, que todos conocemos, pues ya nos hemos dado cuenta que la verdad pues no es tan difícil. Y por último, demora en obtener el tratamiento adecuado y oportuno. En primera, personal capacitado,
suministros e insumos, infraestructura, condiciones de la instalación y tratamiento adecuado. Muchas veces estas áreas pues mayormente se ven afectadas porque ahí no todo lo que es el personal de enfermería llega a acceder a este tipo de servicios. Muchas veces es muy difícil que el personal pues vaya a instalarse a este tipo de áreas y muchas veces llegan a mandar personal que está poco capacitado. Entonces aquí pues es muy difícil. Aunque tengamos un personal que sea muy bueno en su trabajo, el que no tengamos suministros o que no tengamos insumos, que incluso se presenta aquí en las ciudades, pues obviamente nos complica el trabajo. ¿Por qué? Porque no podemos darle la atención aunque nosotros quieramos. La infraestructura, pues obviamente las instalaciones, cómo se va a estar viendo reflejado, si se puede quedar internada, no se puede quedar, si necesita adquirir algún tipo de cama, adquirir algún tipo de colchón, que muchas veces creo que no recuerdo dónde lo vi, pero muchas veces que incluso piden que los pacientes lleven alguna cobija o algo para que se puedan acostar en el suelo. Entonces, si nos damos cuenta, pues eso afecta todo lo que es su salud y pues nos afecta en que no podemos darles un tratamiento, un seguimiento adecuado. Y por último, condiciones de la instalación. Las condiciones, pues prácticamente incluye todas aquellas áreas de atención, de limpieza, control de plagas. Muchas veces los hospitales, aunque se consideran áreas muy sanitarias, áreas muy sépticas, pues muchas veces en áreas muy rurales no llegan a tener este tipo de condiciones. ¿Por qué? Por la flora, por la fauna, por vida silvestre. Entonces muchas veces se tiene que estar peleando con este tipo de casos y son pues prácticamente una de las áreas que mayormente llega a afectar. Y es por eso que se llama el modelo de las tres demoras. El acceso, digámoslo así, más fácil, lo que es el acceso o decisión de tomar y de buscar información, el acceso a estos servicios y la capacidad sanitaria. Porque prácticamente son los 3 puntos que se deben de tomar al momento de querer atender a las mujeres para reducir esta fase de la mortalidad o de la morbilidad materna. Entonces aquí por lo regular, la razón, digámoslo así, que si nosotros entendemos esos 3 puntos, la razón de muerte materna por lo regular es inaceptablemente alta. La mayor parte de las mujeres pues mueren por este tipo de causas y muchas veces son prevenibles. La distribución geográfica es desigual y refleja inequidades muchas veces y pues constantemente esto está en crecimiento y nosotros si lo podemos ver, pues es una de las áreas que aunque pensamos que no pueden llegar o no pueden manifestarse, pues sí tenemos que estarlo viendo y debemos de considerar todo este tipo de causas, todo este tipo de datos, ¿vale? Entonces de aquí pues prácticamente pues son de las áreas que mayormente teníamos que ver y me interesaba que conocieran este modelo. Este modelo pues es de total importancia, ya que aquí pues vemos reflejado más que nada las causas y los motivos por el que las mujeres muchas veces llegan a perecer durante este tipo de desarrollo. Ahora, esto fue únicamente de la movilidad materna. Esto es por parte de la estructura y por parte de la organización de todas las unidades. Por parte de esta área, si nosotros lo podemos ver, la organización es muy importante. De hecho, y si lo vemos en lo que es su diagrama, tenemos la estructura de los comités. Esta estructura, más que nada, nos ayuda a poder diferenciar la concordancia que se tiene con ciertos acuerdos. De hecho, si lo vemos ahí, tenemos el Comité Nacional, Comité Institucional, Comité Estatal, Delegacional, Jurisdiccional, Comité Local. Estos comités que nosotros vemos muchas veces pues nos ayudan más que nada a unificar todo este tipo de criterios y todo este tipo de procedimientos para la integración y la reorganización. Aquí mismo, de hecho, en todo lo que vemos aquí en estas unidades, pues prácticamente los vamos a ver avalados por esta área. De hecho, iniciamos por la primera parte que está en una sección negrita que dice Secretaría de Salud, que digamos que es el primer componente o la primera área institucional, por así decir, que se encarga de informar directamente a las demás regiones, estipular cambios y obviamente estipular nuevas reglas. Por consiguiente, tenemos Comité Nacional de
del Programa de Acción de Arranque Parejo en la Vida. Este comité mayormente, que se conoce como APB, en todas las unidades o en todas las áreas, mayormente se busca que esto sea un área equitativa, un área que nos sirva para poder entender todo este tipo de sectores y cómo dar la importancia a cada uno de ellos. En la parte de abajo tenemos subcomité técnico del programa de acción. El subcomité técnico del programa de acción incluye todas aquellas realizaciones o todas aquellas actitudes o todas aquellas regiones, áreas, trabajos, técnicas, para que nosotros podamos llevar a cabo todo este tipo de servicios y que asimismo pues lo podamos estar viendo reflejado. En la parte de abajo tenemos el comité estatal. El comité estatal se divide en dos regiones, el comité jurisdiccional y comité hospitalario. Si nos damos cuenta, estos de igual manera se correlacionan, porque incluye todo tipo de unidades médicas, tanto privadas, tanto como públicas. Y esto, conjunto con el comité jurisdiccional, nos ayuda a darle atención a la comunidad y a la unidad de los primeros servicios de nivel de salud o niveles estatales. Recordemos que las áreas de primer nivel incluyen todo lo que son este tipo de datos o de atención incluso móvil o en pequeños puestos o pequeñas áreas ambulantes que muchas veces podemos ver. Y por otra parte, de hecho, de lo que era el subcomité técnico de la programación de acción, vemos el comité institucional de nivel central, el cual se está relacionando con las instituciones o los rectores del sector salud, que de hecho pues son parte del seguro, por así decir, que ahí tenemos IMSS, tenemos ISSSTE, tenemos Pemex, tenemos SEDENA, tenemos ECMAR, que son instituciones que por lo regular brindan atención a este tipo de servicios. En la parte de abajo viene comité institucional delegacional y comité institucional local u hospitalario. Esto mayormente nos ayuda a dar cabida a este tipo de datos y que asimismo nosotros podamos ver o nosotros podamos corroborar que la mayor parte de ellos o la mayor parte de esta área, por así decir, podamos verla reflejada y que asimismo demos el entendimiento o le demos la oportunidad de que puedan desarrollarse de una manera más importante, ¿vale? Ahora, esta es la parte de las instituciones, pues es muy importante conocerlo. De hecho, aquí tenemos los comités que se ayudan para la prevención de estudio, la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Esto que nosotros vemos aquí, chicos, va a ser su primera tarea. Esta primera tarea va a consistir en que ustedes puedan llenar todo este tipo de formulario. Yo creo que la mayor parte de ustedes están en contacto con pacientes o espero que la mayor parte de ustedes estén en contacto con pacientes y si no pueden hacer esto pero con una persona pues ahora sí que accesible, ¿vale? Esto nos incluye todo tipo de datos para llevar a cabo lo que es la atención a lo que son la parte de la mortalidad y la morbilidad materna. De hecho, si nos damos cuenta, esta página nos habla de lo que es el seguimiento de la morbilidad y mortalidad. Y de la otra parte que nosotros podemos ver, tenemos la autopsia verbal en defunción de materna intrahospitalaria. Aquí es donde nosotros vemos todo tipo de datos que le podemos preguntar a las personas o le podemos preguntar a los familiares. De hecho, aquí viene la manera en que ustedes se tienen que presentar. De buenos días o buenas tardes, mi nombre es, mencionan su nombre, trabajo en tal lado y soy, por ejemplo, en este caso, enfermera. Por ejemplo, pueden llegar, buenos días, mi nombre es Tania Pacheco, trabajo en el área hospitalaria, soy una enfermera licenciada en enfermería, voy a estar realizándole una entrevista para conocer qué sucede alrededor de las mujeres que mueren con motivo de este embarazo, ¿vale? Entonces, esta es una manera en que ustedes se pueden presentar si lo quieren presentar de manera profesional. Si no, no hay ningún problema, pueden únicamente hacer las preguntas. Ahora, estos chicos se los voy a mandar en un archivo PDF. No se los voy a mandar por aquí porque son varias páginas y pues la verdad pues sí quiero que respondan todas, ¿vale? Entonces, esto lo pueden responder de manera a mano y lo escanean o le toman foto o lo pueden responder de manera en computadora, dependiendo de cómo ustedes lo quieran. Ahora, ¿esto cómo lo van a entregar?
Dado que, pues, ya saben que tenemos estas complicaciones en la plataforma, vamos a seguir trabajando por WhatsApp. Van a mandar sus trabajos, van a mandarme su trabajo, les voy a mandar las características. Esto no lo voy a querer para esta semana, va a ser para la siguiente, para que tengan tiempo de ver las características, cómo van a poner su nombre, cómo van a reflejar su materia, ¿vale? Entonces, esto va a incluir su primera tarea. Igualmente esto, que es todo lo que es base de la atención hospitalaria, cómo van a terminar la entrevista, todo lo demás, ¿vale? Ahora, de la mortalidad perinatal. La mortalidad perinatal, yo creo que lo dejamos para la siguiente clase. No, yo creo que sí me da tiempo. Bueno, hablando de la mortalidad perinatal, se refiere más que nada a la muerte de fetos y de recién nacidos. Estas van a estar producidas cerca de un momento de parto. La tasa que nosotros podemos ver reflejada en esta gráfica se distingue por semanas de gestación, en aborto, si es que se presenta, la mortalidad fetal o mortalidad perinatal y días postnatales, que de hecho si lo vemos se va desde los 2 días hasta 1 año. Ahora, la clasificación de la mortalidad, pues más que nada nos va a dar a entender cómo podemos cuidar a lo que es el área fetal. Las tasas de mortalidad perinatal por raza y origen étnico de la mujer, por lo regular, llevan también un punto de apoyo. 5 por lo regular de, supongamos, 10 personas de mujeres mexicanas, al menos 5 niños que lleguen a tener una diferencia por raza o de origen, llegan a desfallecer o llegan a morir por este tipo de causas. Ahora, las causas de la muerte fetal pueden estar relacionadas con el feto, con la mujer o con la placenta. El periodo, pues prácticamente va a comprender desde lo que son los primeros 28 días hasta incluso lo que es el año. Esta es una de las áreas que nosotros tenemos que conocer. De hecho, en base a lo que son estadísticas a nivel nacional, a todo nuestro estado, al menos el 60% de los recién nacidos van a fallecer por bajo peso al nacer, por la edad materna, por no acudir a consultas prenatales, por algún tipo de complicación materna o por algún tipo de problema obstétrico o incluso a lo que es el acceso limitado a servicios de salud. Entonces, como tal, la mortalidad perinatal es uno de los indicadores críticos de la salud materna y de la salud neonatal, ¿vale? Entonces, aquí es importante que las políticas, tanto públicas y de los programas de salud, se orienten hacia la prevención y el cuidado integral de las mujeres. De hecho, si lo podemos ver en este tipo de estadísticas, aquí se ve reflejado de una manera cómo la mortalidad fetal en México es un tema de vital importancia que refleja tanto las condiciones de la salud materno-infantil como la eficacia de este mismo tipo de sistemas. En la parte de abajo, lo que es las zonas de funciones fetales, si vemos la clasificación, aquí viene tasa de defunciones fetales con esquema de captación anterior y tasa de defunciones fetales con esquema de captación a partir del 2019. Ahora, las tasas de defunciones fetales que se ven reflejadas aquí, esta en reducción refleja una mejoría, por así decirlo, en la atención prenatal y en los resultados perinatales. Las causas principales del área o de la muerte fetal en estas dos diferenciaciones o en esas dos tablitas estuvieron totalmente asociadas a complicaciones del embarazo y a factores maternos. De hecho, en 2023, el 45% de las mujeres de las muertes de los bebés fueron atribuidas a este tipo de causas, a causas del área fetal. Y de hecho, si lo vemos en la primera estadística, que son las barritas amarillas, tenemos la desigualdad. De hecho, si se dan cuenta, lo que es el Estado de México, pues prácticamente se ve muy reflejado, seguido de lo que es la Ciudad de México. La que mayormente tiene
el porcentaje es Oaxaca, que tiene aproximadamente el 2%. De hecho, en base a lo que es el análisis de la edad gestacional, al menos las muertes fetales intermedias suceden entre la semana 20 hasta la semana 27, y estas se reflejan como un 30-35% del total de estos casos. Y aquí, pues prácticamente la atención prenatal y la escolaridad de las madres es muy importante, porque aquí es un factor clave para que esto no llegue a ocurrir o para que esto no se llegue a presentar. La muerte neonatal temprana por edades tempranas, pues esta sí abarca un 73%, una de las áreas o una de las estadísticas más grandes que nosotros podemos tener. Y la muerte por lo regular, pues a pesar de lo que es la vigilancia del embarazo o de incluso consultas ginecobstétricas, pues muchas veces puede llegar a ser posible complicaciones. De hecho, vivimos en un país multicultural, un país que es disperso y existen lugares donde no hay el mismo acceso a este tipo de sistemas de salud, y por eso se registran estas complejidades que se derivan del primer mundo, o de lo que nosotros conocemos como primer mundo o un mundo en desarrollo. Ahora, ¿alguien me puede decir qué día se celebra o cuál es la fecha en que se celebra el Día Mundial de la Concientización de la Muerte Gestacional? ¿Alguien sabe cuál es la fecha? Dime, vale. ¿El 15 de octubre, Miss? Exacto, 15 de octubre. De hecho, si nosotros lo podemos ver por parte del Día Mundial, así diciéndolo, ¿dijiste algo, vale? No, ok. Bueno, a nivel mundial, pues prácticamente el 15 de octubre es cuando se conmemora el Día de la Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. De hecho, aquí un autor muy importante fue Jorge Campos Cañas. Jorge Campos Cañas enfatizaba que cada paciente embarazada debía de recurrir a una revisión ginecobstétrica cada mes. Por lo regular, este especialista explicaba que la gestación en esta área o el área fetal, más que nada, pues llega a alcanzar entre los 22 a las 28 semanas, incluso pueden superar el nacer y superar la primera semana de vida, pero no más. Y es por eso que aquí se lleva la conmemoración, porque aquí digamos que es el día donde se busca de cierta forma rendir un homenaje a todo lo que son las familias que han sufrido la muerte de su bebé o que han tenido un periodo de gestación o una vez que se ha llevado a cabo un mal nacimiento. Entonces aquí más que nada se presenta que nosotros como profesionales de la salud estén formados y estén preparados para atender a los padres que han perdido a sus bebés. Es por eso que este día es muy importante. Ahora, como su segunda tarea, chicos, recuerden que no va a ser para esta semana. Su segunda tarea va a incluir que ustedes vean una película, no es la que quieran, ¿eh? Esta película que les voy a reflejar es donde me van a describir de manera profesional cómo encuentran el área psicológica en base a lo que es una mortalidad perinatal, ¿vale? El nombre de la película, perdón, el nombre de la película se llama La Memoria del Agua, salió apenas en 2014. Esta película va a hablar de todo este tipo de proceso. Es una de las historias que mayormente se van a estar viendo y a donde van a ver cómo se llega a seguir adelante, sí, después de un proceso de perder a pasar ese proceso de la pérdida de un hijo. Pero aquí lo que quiero que ustedes vean son las secuelas que se llegan a dejar o que se llegan a quedar dentro de las personas, dentro de los padres, cómo prácticamente se derrumba todo o cómo llega a separar este tipo de unión, ¿vale? Ahora, chicos, si no encuentran esta película que se llama La Memoria del Agua, me van a
me van a ver la película de El amor y otras cosas imposibles, que igualmente nos habla de este tema. Ahora, ¿para qué les pido que vean estas películas? Estos son films que realmente representativos, films que van a buscar reflexionar sobre esta realidad. En base a lo que estamos viendo del Día Mundial de lo que es la concientización de este tipo de proceso, digamos que estos son películas que ayudan a entender un poco más cómo las personas tienen que sufrir este tipo de pérdidas y cómo estas secuelas se van a estar viendo reflejadas, ¿vale? Entonces, la que mayormente les recomiendo es la de La memoria del agua, si es que la pueden encontrar. Si no la encuentran, busquen la de El amor y otras cosas imposibles. Igualmente se los voy a poner en su archivo PDF, nada más que les digo, ahorita tuve mucho trabajo, entonces no se los puede mandar, pero se los voy a mandar, no pasa de esta semana, para que lo puedan ver, lo puedan analizar, y que así mismo ustedes lo vean desde un ámbito más profesional, de un ámbito más psicológico, ¿vale? Entonces van a ser estas dos, posteriormente las vamos a discutir en la siguiente clase, para que podamos ver cuáles son las diferencias, ¿vale? Bueno, les voy a pedir un pequeño reporte, pero pues va a ser muy básico. Y lo que mayormente quiero es que aquí armen su foro de discusión. ¿Qué es lo que ustedes piensan y de cómo se llevó este tipo de proceso o cómo lo vieron ustedes desde una manera personal, ¿vale? Entonces son estas dos, La memoria del agua o El amor y otras cosas imposibles. Esa es un poquito más antigua, yo en el 2010, 2011 creo. Entonces aquí pues son estas dos que les recomiendo que vean. Y esto para armar su foro de discusión, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, chicos, porque tengo que pasar con el otro grupo. Entonces, lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos el día viernes para darle continuación a su clase y espero ya poder mandarles todos los archivos, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, chicos. Tengan una bonita guardia los que estén trabajando y los que no, pues que descansen muy bien, chicos. Nos vemos la siguiente clase y pues yo hasta aquí los dejo. Nos vemos. Gracias, Gracias, Miss. maestra. Hasta mañana. Gracias, Hasta el Miss. viernes. Hasta el viernes, chicos. Cuídense. Gracias, descansa, maestra. Gracias, Miss. Igualmente. Nos vemos, vale. Descansen, chicos. Gracias, maestra. Nos vemos, Rosa.